Nel nome del Padre, del En Figlio nombre e del dello Padre y del Spirito Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora escucharemos el texto que el Santo Padre ha elegido para Dal esta Vangelo secondo catequesis. Luca. Gesù aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo e cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. È parola di Dio. Acabamos de oír el anuncio del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 17 al 21, que a continuación serán leídos en los diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general. San Lucas nos dice en este pasaje evangélico que en aquel tiempo le presentaron a Jesús el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. A reading from the Gospel of Luke. At that time, Jesus unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free." Estamos escuchando en inglés cómo Jesús en la sinagoga proclama precisamente esta profecía de Isaías que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Es precisamente este pasaje evangélico que será el centro de la reflexión del Papa Francisco. Este pasaje evangélico que nos habla precisamente de este aspecto importante de anunciar, llevar la buena noticia a los pobres. Pero para eso el evangelista Lucas nos dice de que es necesario que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, tal como pasó con Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ahora escuchemos la lectura de este evangelio en alemán. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle und begann ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Después de haber escuchado la proclamación en alemán, escucharemos ahora la lectura en nuestro idioma.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo le presentaron a Jesús el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Como es bien sabido, desde el inicio del año pasado, en enero de 2022, el Papa Francisco ha pedido que participe en las lecturas de estas lecturas en la audiencia general, la participación de diferentes empleados de los dicasterios vaticanos de la Curia Romana que puedan colaborar en esta audiencia general. Hemos escuchado a nuestra colega Griselda Mutual, que forma parte de la redacción de lengua española de Vatican News, y también a otros colegas de la Radio Vaticana y de otros dicasterios que están presentes en esta audiencia general, en este servicio de lectores de la audiencia general. Escuchemos la lectura del Evangelio en portugués. Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Acabamos de oír también que en la lectura de este Evangelio hay otro elemento importante para poder llevar la buena noticia a los pobres, para poder anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Es necesario que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Solo así se podrá también devolver la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta profecía de Isaías, nos dice San Lucas, se realiza en la persona de Jesús, porque Jesús concluye el texto bíblico diciendo: cerró el libro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Ese pasaje que había sido apenas proclamado por el mismo Jesús. Ahora escuchemos la lectura también de este Evangelio de San Lucas en lengua polaca. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, zaczął mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado el Evangelio según San Lucas y recordar de que es la tercera catequesis sobre la pasión de la evangelización, el Papa hoy tratará el tema de Jesús como maestro del anuncio. Escuchemos ahora al Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso abbiamo riflettuto su Gesù, modelo dell'annuncio. El miércoles pasado hemos reflexionado sobre Jesús como modelo del anuncio, sobre su corazón pastoral siempre dirigido a los demás. Hoy le miramos a Él como maestro del anuncio. Modelo dell'annuncio
modelo del anuncio, y hoy como maestro del anuncio. Dejémonos guiar por el episodio en el cual él predica en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Jesús lee un pasaje de la profecía de Isaías y después sorprende a todos con una predicación muy breve de una sola frase. Una sola frase. Dice así: hoy esta escritura que acaban de oír se ha cumplido. Esta ha sido la predicación de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere decir de sí. Cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. Veamos entonces en qué consiste este primer anuncio. Se pueden identificar 5 elementos esenciales. El primer elemento es la alegría. Jesús proclama: el Espíritu del Señor es sobre mí, para anunciar a los pobres la buena noticia. Hay un elemento de alegría, de gozo. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Testimoniar a Jesús es hacer algo por los demás en su nombre. Entra entre las líneas de la vida de haber recibido un don tan hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo. Sin embargo, cuando falta la alegría, el Evangelio no pasa, porque este, lo dice la misma palabra, es buena nueva, buen anuncio, anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre. Un cristiano triste, decía un pensador, un cristiano triste es un triste cristiano. No se olviden esto. Veamos el segundo aspecto, la liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, no puede presionar a los demás, sino aligerarlos, no imponer pesos, sino aliviar de ellos, llevar paz, no sentimientos de culpa. Cierto, seguir a Jesús conlleva asceticismo, sacrificios. Por otro lado, si cualquier cosa hermosa lo requiere, cuanto más la realidad decisiva de la vida. Pero quien da testimonio de Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. Ci sarà capitato di raccontare a qualcuno un bel viaggio che abbiamo fatto, per esempio. Nos habrá sucedido contarle a alguien sobre un bonito viaje que hemos hecho. Habremos hablado de la belleza de los lugares, de lo que hemos visto y vivido, no del tiempo que tardamos en llegar ni de las colas del aeropuerto, no. Así cada anuncio es digno del Redentor que debe comunicar la liberación, como este de Jesús. Hoy está la alegría. Y está la alegría de liberar. El tercer aspecto, la luz. Jesús dice que ha venido para traer la luz, para devolver la vista a los ciegos. Llama la atención que toda la Biblia señala esto. Antes de Jesús señala la curación de un ciego. De hecho, era un signo prometido que llegaría con el Mesías. Pero aquí no se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva. Y también la vida de un nuevo modo. Hay un venir a la luz, un renacimiento que sucede solo con Jesús. Si lo pensamos así, empezó para nosotros la vida cristiana, con el bautismo, que antiguamente se llamaba precisamente iluminación. ¿Y qué luz nos dona Jesús? La luz de la filiación. Él es el Hijo amado del Padre, viviente para siempre. Con Él también nosotros somos hijos de Dios, amados para siempre, a pesar de nuestros errores y defectos.
Entonces la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada. No, no es cuestión de suerte o fortuna. No, no es algo que depende de la casualidad o de los astros, y tampoco de la salud y de las finanzas. La vida depende del amor del Padre, que cuida de nosotros, sus hijos amados. Qué bonito compartir con ustedes y con los demás esta luz. ¿Lo han pensado ustedes? Que la vida de cada uno de ustedes, tu vida, mi vida, la vida de todos, es un gesto de amor, es una invitación al amor. Esto es maravilloso. Y muchas veces lo olvidamos. Olvidamos esto ante las dificultades, ante las feas noticias, y esto es feo, ante la mundanidad, ante el mundo que es mundano. El cuarto aspecto del anuncio, la sanación. Jesús dice que ha venido para dar libertad a los oprimidos. Oprimido es quien en la vida se siente aplastado por algo que sucede. Pueden ser enfermedades, fatigas, pesos del corazón, sentimientos de culpa, errores, vicios, pecados. Oprimidos por esto. Pensemos sobre todo en los sentidos de culpa. ¿Cuántos han sufrido por esto? Pensemos un poco en estos sentimientos de culpa de esto y de lo otro. Oprimirnos sobre todo es precisamente ese mal que ninguna medicina o remedio humano puede resanar: el pecado. Y si uno tiene sentimientos de culpa es porque algo ha hecho. Por eso se siente mal. Pero la buena noticia es que con Jesús, este mal antiguo, que parece invencible, el pecado, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano que se extiende de Jesús, que nos levanta del pecado. Pero Padre, ¿esto cuándo sucede? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces lo hace? Siempre. Cada vez que tú estás mal, el Señor siempre te extiende la mano. Solamente Él nos quiere tomar de la mano y sacar de ahí. La buena noticia es que con Jesús este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano extendida a Jesús que nos lleva adelante. Jesús nos sana del pecado siempre. ¿Y cuánto tengo que pagar por esto? Nada. Jesús nos sana siempre y gratuitamente. Él invita a los que están fatigados y sobrecargados, dice el Evangelio. Nos invita a ir hacia Él. Y entonces acompañar a alguien al encuentro con Jesús es llevar al médico del corazón que levanta la vida. Es decir, hermano, hermana, ya no tengo respuestas para tus problemas, pero Jesús te conoce y te ama. Te puede sanar y serenar el corazón. Es decir, llevarlo con Jesús. Quien lleva peso necesita una caricia sobre el pasado. Muchas veces escuchamos: yo necesito curar mi pasado. Necesito una caricia sobre ese pasado que me pesa mucho. Tiene necesidad del perdón. Y quien cree en Jesús tiene precisamente eso para donar a los otros: la fuerza del perdón de Dios que libera el alma de toda deuda. Hermanos y hermanas, no lo olvidemos. Dios olvida todo. Dios olvida todos nuestros pecados. Eso lo olvida. Para eso no tiene memoria. Dios perdona todo, porque perdona y olvida nuestros pecados. Solamente hay que acercarnos a Él y decirle: Señor, y Él nos perdona a todos. Acuérdense ese pasaje del Evangelio de aquel que comenzaba a hablar y decía: Señor, he pecado. Y el papá le pone la mano adelante y dice: no te preocupes, no es nada. No le deja de hablar. No le deja terminar de hablar, y esto es hermoso porque Jesús nos espera para perdonarnos, para sanarnos. ¿Y cuántas veces? ¿Una vez, 2 veces? Siempre. Pero Padre, yo hago las mismas cosas siempre, y Él hará lo mismo siempre, y hará lo mismo, nos abrazará siempre. Por favor, no desconfiemos de esto. Así se ama al Señor.
Quien lleva los pesos necesita de una caricia sobre el pasado y necesita perdón. Y Jesús lo ha hecho. Y esto es lo que hace Jesús, liberar el alma de toda deuda. En la Biblia se habla de un año en el que se era liberado del peso de las deudas, el jubileo, el año de gracia. Este es el último punto del anuncio. Jesús dice, de hecho, que ha venido a proclamar un año de gracia del Señor. No era un jubileo programado, como el que estamos haciendo ahora, todo programado, que se piensa cómo hacer, qué no hacer. No, con Cristo la gracia que hace nueva la vida llega y asombra siempre. Cristo es el jubileo de cada día, de cada hora que nos acerca para acariciarnos, para perdonarnos. El anuncio de Jesús debe llevar siempre al asombro de la gracia. Ese asombro, no puedo creer que he sido perdonado, que he sido perdonada. Es una cosa grande de nuestro Dios, porque no somos nosotros los que hacemos grandes cosas, sino que es la gracia del Señor, que a través de nosotros realiza cosas imprevisibles. Y estas son las sorpresas de Dios. Dios es el maestro de las sorpresas. Siempre nos sorprende, siempre nos sorprende, siempre nos espera. Él nos está siempre esperando. El Evangelio va acompañado de un sentido de maravilla y de novedad que tiene un nombre, es Jesús. Él nos ayude a anunciarlo como desea, comunicando alegría, liberación, luz, sanación y asombro. Así se comunica a Jesús. La última cosa, esta buena nueva, dice el Evangelio, está dirigida a los pobres. A menudo nos olvidamos de ellos. Sin embargo, son destinatarios mencionados explícitamente por Jesús, porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de ellos y recordemos que para acoger al Señor, cada uno de nosotros debe hacerse pobre dentro. No autosuficientes, no, sino pobres por dentro. Decir, Señor, yo necesito tu perdón, necesito ayuda, necesito fuerzas. Esa necesidad que todos tenemos. Hacerse pobre desde adentro. Debe vencer toda pretensión de autosuficiencia para entenderse necesitado de gracia, siempre necesitado de Él. Si alguien me dice, pero Padre, ¿cuál es el camino más corto para encontrar a Jesús? Hazte necesitado. Hazte necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría. Y Jesús se acercará. Gracias. Con esta invitación de hacernos cercanos y necesitados de gracia, de perdón, de alegría, concluye la catequesis del Papa Francisco en esta audiencia general de este miércoles 25 de enero de 2023, en el cual el Papa Francisco nos invita a buscar a Jesús, a ese Jesús que siempre está dispuesto a acogernos y a perdonarnos. Esta ha sido la catequesis del Papa Francisco de Jesús como maestro del anuncio. La tercera catequesis que el Santo Padre está dedicando a este tema de la pasión por evangelizar y el celo apostólico de los cristianos, el celo apostólico que debe tener todo creyente. A continuación damos paso al resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha presentado en su meditación de estos 5 elementos esenciales de Jesús como maestro del anuncio. Y empezamos por la lengua francesa. Estamos escuchando los saludos de todas las comunidades de habla francesa que dirigen al Santo Padre y que también se unen en oración por su ministerio apostólico en la guía de la Iglesia Universal. Y ahora escuchemos un resumen de esta catequesis. Il enseigne sur le passage prophétique de ce qu'il est lui-même.
L'on peut donc identifier 5 éléments. Le premier est la joie, l'annonce joyeuse. Un chrétien triste peut parler de belles choses, mais tout est vain si l'annonce qu'il transmet n'est pas joyeuse. Le deuxième élément est la libération. Toute annonce digne du Rédempteur doit communiquer la libération. Le troisième aspect est la lumière. Jésus nous donne la lumière de la filiation, car la vie dépend essentiellement de l'amour du Père qui prend soin de nous, ses enfants bien-aimés. Le quatrième aspect est la guérison. Jésus nous guérit toujours et gratuitement du péché qui nous opprime sans cesse. Celui qui croit en Jésus peut donner la force du pardon de Dieu aux autres. Le jubilé, l'année de grâce, est le dernier point de l'annonce de Jésus qui doit toujours apporter l'émerveillement. La lectora está recordando cómo el Papa Francisco ha señalado que después de haber meditado sobre Jesús como modelo de anuncio, el día de hoy estamos dedicando esta catequesis a meditar a Jesús como maestro del anuncio, y para ello ha centrado su reflexión en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 17 al 21, que nos habla de cómo Jesús proclamó la profecía de Isaías en la sinagoga de Nazaret y cómo ese anuncio, esa palabra, se realizaba en la persona de Jesús. El Papa ha dicho, esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere anunciar y decir. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui celebriamo la conversione di San Paolo, chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema imparate a fare il bene, cercate giustizia, chiediamo la grazia di essere rivestiti dalla luce di Cristo, portatori di un gioioso annuncio a tutti coloro che hanno bisogno di liberazione e di guarigione. Dio vi benedica. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, les ha dicho, hermanos y hermanas, que en este día en el cual celebramos la conversión de San Pablo, celebración con la cual se cierra la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como tema aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, pidamos la gracia para poder ser revestidos de la luz de Cristo, ser aquellos que llevan el anuncio gozoso a todos aquellos que tienen necesidad de liberación y de sanación, y a todos ha impartido su bendición apostólica. Como recordamos, y el Papa Francisco también está recordando, hoy termina la semana de oración por la unidad de los cristianos, que ha iniciado sobre todo en el hemisferio norte, del 18 hasta el día de hoy, esa semana de oración por la unidad de los cristianos, que todos los años tiene un lema particular. Este año se ha centrado en la profecía de Isaías, capítulo 1, versículo 17, que nos dice, haz el bien y busca la justicia. Ese ha sido el tema de reflexión para esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Ahora escuchemos el resumen de la catequesis en lengua inglesa. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, that is, the desire to share with others the joy of the gospel, we now consider how Jesus himself, our teacher and master, chose to present his message. In the synagogue of Nazareth, at the very beginning of his public ministry, the Lord revealed that in fulfillment of the prophecy of Isaiah, he came to proclaim good news to the poor and a year of favor
from the Lord. The gospel of Jesus Christ is thus, as the prophet foretold, a saving message that brings contagious joy, authentic freedom, the promise of spiritual rebirth as God's beloved sons and daughters, and definitive healing from the oppression of sin and death. La lectora de lengua inglesa está haciendo un resumen de la catequesis del Papa Francisco, en el cual señala que el Papa ha dicho que la lectura que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret contiene lo esencial de lo que Jesús quiere decir de sí. Por lo tanto, ha invitado que cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. ¿Y cuál ha sido ese primer anuncio? El Papa lo ha sintetizado en 5 elementos. Ha dicho que el primer elemento de ese anuncio de la profecía de Isaías es que Jesús proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Qué es lo que significa buena nueva? Ha dicho el Papa. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente a quelli provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Bossei. Su tutti voi e sulle vostre mie famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. El Santo Padre, al saludar a los peregrinos de lengua inglesa, se ha dirigido especialmente a los peregrinos que provienen de Australia y de los Estados Unidos de América. Asimismo, ha dicho que en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ha dirigido un saludo particular a los alumnos del Instituto Ecuménico de Bossey. Además, ha dicho: sobre todos ustedes, peregrinos, y sobre sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Como sabemos, durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos, muchas delegaciones, grupos y representaciones ecuménicas se dirigen a Roma, llegan aquí hasta el Vaticano para poder compartir con el Santo Padre y con los cristianos católicos esta semana de oración por la unidad de los cristianos, en muestra precisamente de ese ecumenismo, de esa unidad que Jesús ha pedido a todos sus discípulos. A continuación escucharemos también el resumen de esta catequesis del Santo Padre en lengua alemana. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ausgehend von Jesu Predigt in der Synagoge von Nazareth wollen wir heute über einige Merkmale seiner Verkündigung nachdenken. Der Herr bezieht die Worte des Propheten Jesaja nämlich auf sich selbst und seine Sendung. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Er weiß sich vom Heiligen Geist dazu gesandt, Decíamos que en el resumen de la catequesis del Papa Francisco, el Santo Padre ha identificado 5 elementos esenciales de lo que es el anuncio de Jesús. El primero es la alegría, y decía que testimoniar a Jesús es hacer algo por los demás en su nombre, es comunicar esa alegría, porque la palabra no basta para expresarlo. Si falta la alegría, el Evangelio no pasa, dice el Papa, porque el Evangelio lo dice, su mismo significado es buena nueva, es anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre. El segundo elemento que el Papa ha identificado en esta catequesis es la liberación. Jesús dice que ha sido enviado para proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo. No puede presionar a los otros, sino aligerarlos. No imponer pesos, sino aliviar con ellos, llevar la paz y no los sentimientos de culpa. Cierto, dice el Papa, seguir a Jesús conlleva asceticismo, sacrificio.
renuncia, pero también es una cosa hermosa porque está vista a los ojos de algo más grande. Ahora escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos de lengua alemana. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Oggi celebriamo la festa della conversione di San Paolo. Scelto per grazia di Dio, ha proclamato il Vangelo come apostolo delle genti. La sua intercessione ci aiuti a vivere nell'amore di Cristo e a trasmetterlo agli altri. Dio vi benedica. El Papa Francisco, al saludar a los peregrinos y fieles de lengua alemana, ha dicho y ha recordado que hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Elegido por gracia de Dios, ha proclamado el Evangelio como apóstol de los gentiles. Su intercesión nos ayude a vivir en el amor de Cristo y a transmitirlo a los demás. A todos los peregrinos de lengua alemana, el Papa ha impartido su bendición apostólica. Efectivamente, hoy en esta celebración de la fiesta del apóstol San Pablo se cierra la semana de oración por la vida de los cristianos y el Papa presidirá las vísperas esta tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros. Escuchemos ahora el saludo en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret Él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver 5 elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos hijos amados del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa, como hemos escuchado, también ha recordado esta fiesta importante de la conversión del apóstol San Pablo, con la cual se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este día pidamos, ha dicho, a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de oración. A continuación, los saludos y el resumen en lengua
portuguesa. Dejaremos el audio internacional para los amigos y oyentes que nos están siguiendo en Brasil y en otras partes del mundo para poder escuchar el resumen en lengua portuguesa. E demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Jesus é o nosso mestre do anúncio que devemos levar aos outros. Para isso, precisamos de imitar o primeiro anúncio que ele fez de si próprio na sinagoga de Nazaré, dizendo, entre outras coisas, que veio proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Não era um ano jubilar programado, mas com Cristo chega a graça, que faz nova vida e sempre deslumbra. Pois bem, o anúncio de Jesus deve comunicar este deslumbramento, o encanto da graça. Pois não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor, que por nosso intermédio é capaz de realizar coisas mais imprevisíveis. São as surpresas de Deus. O Evangelho é atravessado por um sentido de maravilha e novidade que tem o nome, Jesus. E não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma história maravilhosa de amor que se deve partilhar. Se falta alegria, o Evangelho não passa, porque este, como indica o significado grego da palavra, é boa nova, anúncio de alegria. Um cristão triste até pode dizer coisas muito belas, mas é tudo em vão, se não for jubiloso o anúncio que transmite. Que Jesus nos ajude a anunciá-lo como Ele deseja, comunicando alegria, libertação, luz, saúde e deslumbramento a todos, a começar pelos pobres. Lembremo-nos deles e nunca esqueçamos que para acolher o Senhor temos que nos fazer pobres dentro, isto é, vencer toda e qualquer presunção de autossuficiência para nos sentirmos carecidos da graça, necessitados de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare al gruppo del Brasile, invocando su ognuno di voi la benedizione del Signore. Vi incoraggio affinché bandendo ogni parvenza di indifferentismo, confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per amore di Cristo. Grazie. El Papa Francisco ha saludado a los peregrinos de lengua portuguesa y en particular a los peregrinos que han venido desde Brasil. Ha invocado sobre cada uno de ellos la bendición del Señor. Asimismo los ha animado para que, dejando de lado toda indiferencia y todo grupo, puedan dejar también de lado la confusión y las rivalidades para que puedan colaborar todos como cristianos por amor de Cristo. Possais colaborar com todos os cristãos por amor de Cristo. Unamo-nos todos sob o seu nome. Também eu, em seu nome, vos abençoo, desejando-vos que frutifiqueis abundantemente na paz, cooperação e unidade entre os vossos familiares e conterrâneos. Como estamos escuchando, ahora es el momento del resumen y el saludo de las comunidades de lengua árabe presentes en la audiencia general y también que están siguiendo esta catequesis a través de los medios de comunicación. Ellos también se unen en oración por las intenciones del Papa Francisco en la conducción de la Iglesia Universal y hace el lector un resumen de la audiencia de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado. وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى
والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على يسوع معلم البشارة في إطار تعليمه في موضوع حب البشارة بالإنجيل وفي الغير الرسولية، وقال: في بشارة يسوع الأولى في مجمع الناصرة نجد جوهر رسالته، يمكن أن نحددها في 5 عناصر أساسية. الأول هو الفرح. روح الرب علي لأنه مسحني لأعلن البشرى السارة للفقراء. لا يمكننا أن نتكلم على يسوع بدون فرح، لأن الإيمان هو قصة حب مدهشة يجب أن نتشاركها مع الآخرين. عندما ينقص الفرح ينقص الإنجيل، ولا يمكن أن نبلغه إلى الآخرين، لأنه في تعريفه لفظة الإنجيل وحقيقته تعني البشرى السارة. العنصر الثاني هو التحرير. أرسل يسوع ليعلن للمأسورين تخلية سبيلهم. هذا يعني أن الذي يبشر بالله عليه ألا يبحث عن أتباع وألا يضغط على الآخرين. El lector está haciendo un resumen de la catequesis del Papa Francisco, en el cual ha hablado de Jesús como maestro del anuncio, y para ello ha identificado 5 elementos esenciales de la lectura bíblica que hemos escuchado de Lucas 4, del 17 al 21. Y el Papa, entre esos 5 elementos esenciales, ha dicho que el primero es la alegría, que no se puede proclamar a Jesús sin alegría y no se puede dar testimonio de Jesús con tristeza. El segundo aspecto que ha señalado el Papa Francisco es la liberación, que Jesús ha sido enviado para proclamar la liberación a los cautivos, y esto significa anunciar a Dios sin hacer proselitismo, sino sobre todo dando testimonio. El tercer elemento que el Papa Francisco ha señalado en esta audiencia es la iluminación, el aspecto de la luz, que Jesús ha venido a traer la vista y devolver la vista a los ciegos. El cuarto aspecto es la sanación, en el cual nos dice que Jesús ha venido para liberar a los oprimidos. Y finalmente, el último elemento que ha señalado el Papa es el elemento del jubileo, que Jesús ha venido para proclamar un año de gracia del Señor. Salute fedeli di lingua araba. Per accogliere il Signore, ciascuno di noi deve farsi povero dentro, cioè vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia, sempre bisognoso di Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Ahora, al saludar a los peregrinos de lengua árabe, el Papa Francisco ha dicho que todos puedan acoger al Señor, y cada uno de nosotros tiene que hacerse pobre dentro, es decir, vencer toda pretensión de autosuficiencia para poder comprender la necesidad de la gracia, sentirse siempre necesitado del Señor. Y ha pedido que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. En sus saludos el Papa ha resaltado este aspecto que ha mencionado en la catequesis, en la audiencia, de hacerse pobre por dentro para no tener ninguna pretensión de autosuficiencia y poder anunciar de esta manera la buena nueva de liberación para los pobres. Ahora escuchemos el resumen en lengua polaca de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj spoglądamy na Jezusa jako na nauczyciela przepowiadania, który wygłasza pierwszą mowę w synagodze w Nazarecie. Składa się ona z 5 zasadniczych elementów.
Pierwszym jest radość. Jezus ogłasza: Duch Pański spoczywa na mnie. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Jest ona radosną nowiną, ponieważ wiara jest wspaniałą historią miłości, którą należy się dzielić z innymi. Drugi element to wyzwolenie. Pan Jezus mówi, że został posłany, aby więźniom głosić wolność. Chodzi o to, aby im ulżyć, a nie nakładać ciężarów, nieść pokój, a nie poczucie winy. Nie jest to jednak rezygnacja z ascezy i wyrzeczenia. Trzecim aspektem jest światło. Jezus przynosi niewidomym przejrzenie, by odkryli prawdę, że w Nim stali się dziećmi Boga. La lectora está resumiendo esta catequesis de Jesús como maestro del anuncio, en el cual hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret Él se identifica como una profecía de Isaías. En ese breve pasaje podemos ver 5 elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras de Dios que realiza en nosotros. El Papa ha dicho que otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son siempre los pobres y nos ha invitado a pensar en ellos y recordarnos para acoger al Señor. Todos tenemos que ser interiormente pobres, es decir, no creernos autosuficientes, sino necesitados de Dios y de su gracia. Por ello, al profundizar algunos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y la libertad que nos da el sabernos hijos amados de Dios. Ahora escucharemos a continuación las palabras del Papa Francisco a los peregrinos polacos. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Domenica della Parola. Come discepoli di Gesù abbiamo il privilegio e il dovere di ascoltare e meditare la parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura. La felicità che desideriamo nella nostra vita personale, vita familiare, vita sociale, la troveremo aprendoci alla saggezza del Signore e che porta all'amore, alla pace e alla fratellanza reciproca. Vi benedico di cuore. El Santo Padre, al saludar a los peregrinos polacos, ha recordado que el domingo pasado hemos celebrado el Domingo de la Palabra de Dios y como discípulos de Jesús tenemos el privilegio y el deber, ha dicho el Papa, de escuchar y meditar la Palabra de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura. También les ha dicho que la felicidad que deseamos para nuestra vida personal, familiar y social la encontraremos si nos abrimos a la sabiduría que viene del Señor y que nos lleva al amor, a la paz, a la fraternidad recíproca. A todos los peregrinos polacos, el Papa Francisco ha impartido la bendición apostólica. Estimados oyentes, de esta manera vamos llegando ya al final de la audiencia general de este miércoles 25 de enero, en el cual el Papa Francisco nos ha dedicado esta tercera catequesis sobre el celo apostólico. Ahora escuchemos los saludos de los peregrinos en lengua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. El lector está recordando que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica que va dirigida de modo particular a los niños, a los ancianos y a las personas que están sufriendo, y también bendecirá todos los objetos que los peregrinos llevan consigo. Dopodomani 27 gennaio si celebra la Giornata Internazionale di Commemorazione. Después de mañana, el 27 de enero, se celebra la Jornada Mundial de Conmemoración de la Memoria. Se recuerda el exterminio de millones de personas hebreas y de otras profesiones de fe que no se puede olvidar y no se puede negar. Tiene que haber un compromiso constante de construir juntos la fraternidad, pero no se puede hacer esto sin antes de disipar antes el odio y la violencia que han alimentado este horror, el Holocausto.
Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo y agradezco a los participantes en el simposio promovido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral sobre el morbo de Hansen, la lepra, con el título No dejar a nadie atrás. Mi pensamiento, como de costumbre, va dirigido a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Los animo a vivir a cada uno en su propio estado de vida las exigencias de la unidad cristiana que nos vienen del bautismo. Conscientes del don de este sacramento, oremos y ofrezcamos nuestros sacrificios cada día para la unidad de todos los creyentes en Cristo. Que en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones no falte el pensamiento por la martirizada Ucrania, que está tan afligida. Esta mañana he tenido un encuentro con los jefes de las diferentes confesiones de fe que están presentes en Ucrania, todos unidos, y me han contado el dolor de ese pueblo. No olvidemos jamás, cada día, de rezar por la paz definitiva en Ucrania. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos. Ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Papa Francisco concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 25 de enero de 2023, en el cual el Santo Padre nos ha dirigido su catequesis dedicada a Jesús como Maestro del Anuncio. Ya ha enumerado esos 5 puntos importantes de lo que significa Jesús como Maestro del Anuncio, que son elementos esenciales para la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse de las obras de Dios, que Dios realiza por nosotros. Al final de la audiencia, el Santo Padre también ha recordado que este 27 de enero se conmemora un aniversario más de la liberación de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi en Auschwitz y Birkenau, y ha pedido que si no cambiamos esas actitudes de violencia, odio, no vamos a poder superar horrores como esto, ha dicho el Papa Francisco, invitando sobre todo a no perder la memoria de estos eventos. Asimismo, ha señalado que esta mañana ha encontrado a una delegación de representantes y jefes de las diferentes religiones presentes en Ucrania que le han contado cómo está la situación actual en este país y ha pedido que no nos olvidemos de este pueblo, que recemos por la paz definitiva en Ucrania. Y finalmente, el Papa Francisco ha señalado que
que hoy concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos con la celebración de las segundas vísperas de la conversión de San Pablo. Celebración que transmitiremos por Vatican News, Radio Vaticana, a través de nuestras diferentes plataformas y que ustedes podrán seguir a partir de las 5 de la tarde, hora de Roma. Les agradecemos a nombre de Rato Martínez y a todos los integrantes de Vatican News por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día y una buena continuación de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.